Lo primero, gracias por haber venido, antes de que se me olvide. Bueno, vamos a ver, esta es una historia que va adelante y atrás en el tiempo y viceversa, y en diferentes planos de existencia. Se cuentan las peripecias de un ser inquieto, cual culo de mal asiento, que no para un momento en el sitio que el destino le ha deparado después de su muerte, ni siquiera estando dormido en ese nuevo plano existencial donde los sueños forman parte de su nueva vida, pero con singulares connotaciones que se irán desvelando en cada uno de ellos. Cuando eso ocurre, en ese estado de somnolencia, se traslada a la realidad pasada, que es recordada con añoranza en algunas ocasiones y en otras obligado a tener que recordarla sin poder eludirla. Esas vivencias, que están basadas en hechos reales y que como sobrepeso y lastre del pasado llevará en el transcurso de su deambular por el mundo nuevo en el que ha aterrizado, se mezclarán con las que experimentará junto a las miles de almas que comparten espacio con él. Los sucesos que ocurran o las vicisitudes que experimente en el transcurrir de esa nueva etapa son ficticias e imaginadas. Este relato comienza con un hipotético e irreal desenlace que dará pie a los hechos venideros y desembocará en el túnel que los mortales recorremos hasta llegar a salud que tantos moribundos han asegurado ver. Llegando a esa fuente luminosa que como frontera separa la vida de la muerte, para mi sorpresa y como protagonista de esta historia, me encuentro con una interminable planicie que alberga miles de colas que nadie sabe la razón por la que están allí ni el tiempo que han de permanecer en ellas. Están formadas por seres que esperan a que se aclare su destino, embarcados en un cuerpo traslúcido, reconocible y semejante al abandonado. Su sangre se ha transformado en esencia vital, fluido que les mantendrá vivos en ese nuevo plano, donde no es imprescindible recurrir a los impulsos tradicionales como comer, beber. En los casos que esa rutina habitual que los humanos necesitan para subsistir vuelva a repetirse, será sin beneficio o perjuicio, ya que pueden elegir esa opción por mera curiosidad, añoranza o porque libremente así lo desean. Tampoco sentirán el frío o el calor de igual manera que antaño, aunque sí notarán sensaciones de todo tipo y similares a las recordadas y, como ya he reseñado, no tienen por qué ser letales para su subsistencia y les acompañan como consuelo mientras esperan. La apariencia física de los congregados es una réplica de la abandonada y, en referencia a su atuendo, se mantiene tal cual fue en el preciso instante que expiraron, así como se mantienen los objetos que portaban junto con tales vestimentas. En esta novela, creada desde la fantasía y que no podría ser de otra manera, al desconocer lo que será de nosotros cuando traspasemos el umbral de la muerte, así como nuestro aspecto físico en ese lugar, o si mantendremos la misma forma de pensar, sentir y creer, un sinfín de paisajes, personajes y seres de toda índole darán vida a esa historia en este nuevo mundo. Esta biografía la comencé a escribir en las interminables tardes que nos regalaba el servicio militar y por sensatez permaneció oculta en el baúl del tiempo al creer que haría sufrir a personas allegadas con su publicación y decidí esperar para sacarla a la luz. La historia, que en un principio iba a ser un recordatorio de mi niñez, con repulsa de los sinsabores sentidos y hechos acaecidos en mi periplo por un orfanato, se han extendido a la par que el tiempo ha transcurrido y he pensado que esas vivencias que sucedieron en mi vida merecen ser también contadas por los extrañas, singulares o dignas de mención y las cuento por creer que no sería justo dejarlas en el olvido o que cayeran en saco roto. La pregunta que da título a esta historia nos acompaña durante el transcurrir de nuestra existencia como seres carnales, pues desconozco
¿Para qué no hay que esperar? Para todo. Para algo que suceda o conseguir lo que sea, tanto material como espiritual. Y es ahí lo esotérico, lo que más nos cuesta entender y digerir. He querido reseñar desde el comienzo de esta narración, y reitero, que empieza con los últimos momentos de mi existencia en la Tierra como posible e hipotética muerte, imaginada, obviamente, más que cierta, pues me adelanto a los acontecimientos, pero sin más pretensión que la de dar encabezamiento a esta historia que se desarrolla en planos muy distintos. En el carnal, contando experiencias y anécdotas basadas en hechos reales de mi familia, amigos, conocidos y de mí mismo, que salen a la palestra normalmente cuando me traslado al mundo de los sueños, en la otra realidad, y recordando lo vivido en mi etapa como humano en la Tierra. Y en el plano espiritual, como uno más de los millones de seres que esperan en las colas a que se revele el secreto de qué esconden en su interior las murallas, esa infranqueable barrera que como frontera nos separa de lo desconocido. En esas colas se desarrollan ciertos sucesos que, lejos de la realidad presente, enriquecen esta historia y que podría no ser aceptada, negada o comprendida con una mente cerrada a lo que no es real, creíble o palpable. Lejos de creer con certeza que esos mundos existan, así como los paisajes que se describen con su variopinta naturaleza biológica y personajes que los componen con su modo de vivir y pensar, no dudo que puedan existir si tenemos la mente abierta a la infinidad de mundos que nos rodean y cuya existencia sería una incongruencia ignorar, basándome en que en realidad no creamos nada que no esté ya creado, ya que ese don se reserva al Todopoderoso, que así lo hizo, y que por compartir parte de ese don quiso darnos la inteligencia y la imaginación que les negó a otros seres por el Creador, para que libremente pudiéramos hacer y deshacer o explayarnos describiendo lo que se nos venga en gana, aunque se dude de su veracidad. Y podemos hacerlo siempre y cuando queramos adelantarnos al futuro y nos creamos dioses de esa nuestra creación. Estas teologías son 7 volúmenes, su primera parte en abril en la Feria de Málaga, con el tercero para completar la trilogía, y luego pues el tiempo dirá si tengo ganas de seguir. Para mí yo quiero hacer 7, de hecho tengo ya casi 4 y pico escritos, 3 terminados obviamente, y va a ser un poco el tiempo, y vosotros los que leáis los libros, los que me digáis si me alentéis a seguir o quedarme parado y pensar en otras cosas, incluso escribir una novela policíaca o de terror o de suspense, eso ya no se sabe. Lo que sí voy a hacer es seguir escribiendo, aunque haya empezado muy tarde, porque a la vejez de viruela he empezado con 53 años a escribir, y eso es una etapa, es un poco tardío, ¿no? En mi caso, me he dedicado 40 años a la decoración, a decorar hoteles, restaurantes. Bueno, soy pintor, soy escultor, hago un poco de todo y un poco de nada, pero no. Una persona que un día en mi casa, una amiga que fue a mi casa a ir rebuscando entre las fotografías y mis recuerdos, vio unos papeles y se puso a leerlos y dice: oye, ¿por qué no editas esto? Esto le puede gustar a la gente. Digo, vamos a ver, ¿quién se va a fijar o quién va a querer leer una autobiografía, como yo digo, de un pelao? Que si a mí me conocen mis amigos, mis familiares y mis clientes, pero es complicado. Normalmente se escriben biografías de personajes carismáticos, personajes célebres, personajes que tienen en la sociedad un poder, un porqué. Y yo pensaba que no, pero bueno, luego al cabo del tiempo digo, bueno, ¿y por qué no? Entonces lo que voy a hacer es, de alguna forma, esa autobiografía, que creo que es muy interesante, la disfracé de alguna forma creando una novela al 50% real y al 50% ficticia o imaginaria, porque yo pienso que la ficción en realidad no existe. La ficción no existe en la medida, o sea, en este mundo por supuesto que existe, pero en cuanto llegas a vivirla se convierte en realidad, obviamente en otro plano, no en este.
luego no existe. Existe en otro plano, no en este. Y entonces dije, bueno, pues mezclando un poquito de fantasía, mezclando esta realidad tan cruenta que me tocó vivir, puede que el libro pueda tener un poquito de gancho. Lo intenté hacer así, pero más que nada porque ¿quién iba a leer lo que me ha pasado a mí? Aunque sea una cosa que es, el que algunos que han leído, es con cosas que hay que contarlas, porque no se pueden dejar en el olvido, ¿no? Pero bueno, contarlo solo eso no me parecía justo. Y he creado una historia que ya lo iréis viendo si seguís leyendo mis libros. Es una historia súper maravillosa que no os va a quitar nada, os dará más de lo que os creéis, porque estoy poniendo no la mente y el corazón, estoy poniendo el alma. El escribir con el alma es casi complicado. Muy bien tienes que estar contigo mismo para poder escribir con el alma. Con el corazón es muy fácil. ¿Quién no se enamora? ¿Quién no quiere a su madre, a sus hijos, a un amante, a una esposa? Eso es fácil. Pero escribir con el alma, que te salgan cosas que a nadie se le pueden ocurrir, pero que tú sabes que las tienes ahí, y aunque creas que puedes caer de loco o de personaje extraño, pero es lo que sientes y como tal tienes que sacarlo a la luz, y es con lo que yo estoy escribiendo estos 7 volúmenes. Estos libros tienen algo especial. Si los leéis, verás como más de una vez vais a querer darle otra vuelta, y más cuanto más os metáis en la historia, porque vais a decir, joder, esto se me ha olvidado, vi ahí para atrás, estaba en el primero, en el segundo, y vas a ir para atrás si perdéis el hilo de esta historia. Yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? Lo que no os quiero aburrir más. ¿Ese bostezo era tuyo o no? ¿O lo traías contigo? ¿Quién, yo? Ese bostezo. Yo estoy haciendo una mueca. Ah, es una mueca. Ay, que yo sabía que a ti te gustaban las muecas de pequeño. Bueno, ha sido un placer haberos contado esto. Yo me siento muy orgulloso. Solo pretendo abrir los corazones de la gente, que la gente vea que hay otras formas de ver las cosas, de entender la vida, de no tener miedo a la muerte, porque la muerte es una puerta hacia otra vida, mejor o peor. Aquí arranca un poco peor. No peor ni mejor, porque ya os he comentado que no pasan necesidades, pero tienen que esperar porque yo creo que es complicado irte de esta vida como nos vamos, y ya si creemos en ese Dios, ¿no?, que nos va a entrar en el paraíso suyo o ese infierno que nos merecemos porque hemos sido muy malos, yo pienso que hay que esperar un poquito, que es una especie de purgatorio, para que nos entendamos, en el cual penemos un poco para entender que es complicado entrar en ese mundo así, como yo digo, por la cara. No, hay que penar. Hay que penar. Y después de esas fronteras tan famosas que vienen en el libro, a saber lo que pasa detrás de eso lo iréis viendo en el tercero, cuarto o quinto libro. Pero es una historia muy interesante, y ya os digo, aunque hable de la muerte, que es un tema que nadie quiere tocar, porque a todo el mundo nos da un poco de yuyu eso de la muerte es vida, la muerte es, empiezas otra nueva vida, empiezas a renacer. Hay gente que dice que creen en la reencarnación y se reencarnan en pájaros, en animales, bueno, cada uno lo que quiera, o sea, pero yo pienso que no. Yo, para mí, en mi corto entender, yo pienso que volvemos a otra vida, y allí ya os iré contando lo que yo creo sobre lo que pasa después de la muerte. Pero la muerte, os vuelvo a repetir, no tengáis miedo en ella, porque eso es vida, es la vida. Estábamos muertos cuando nacimos y nos morimos y volvemos a estar vivos otra vez. Quiere decir que no tengáis miedo a la muerte, aunque a veces pues es complicado aceptar si se te va un ser querido, o tú mismo te vas y no te quieres ir, nadie se quiere ir, pero nos tenemos que ir. Tarde o temprano nos vamos todos. Pero de tomarlo con esperanza, con ilusión, no es lo mismo que estar diciendo ya me toca, y ¿ahora qué hago? ¿Lloro? No. La muerte es tan bonita como el nacimiento de un niño, igual de bonito es. Así había que tratarla, como algo que realmente va a pasar, y lo afrontaremos riendo, cantando, sonrientes y sin ningún dolor, porque es que tarde o temprano va a llegar y no tenemos por qué preocuparnos por ella. Me alegro mucho de que hayáis venido.
vosotros.